Hola amigos, qué gusto saludarles una vez más en este podcast con Mauricio Cuevas Galloso. Y bueno, a mí me da muchísimo gusto recibir a Arturo Blanco Hernández. Arturo, bienvenido, gracias por haber aceptado a esta charla que quiero tener contigo, porque déjenme que les diga que Arturo acaba de tomar posesión como el nuevo presidente de Coparmex en Jalapa y la región. Ahorita sabremos un poco más de todo esto, y vino pues nada más y nada menos que el presidente nacional, Juan José Sierra Álvarez, que es un digno veracruzano que contendió hace no muchos meses para poder tener la presidencia nacional. Por ahí finales del año pasado. Sí, ok, yo sentí que era antes, pero el tiempo va de volada, ¿verdad? Todo pasa muy rápido. Y bueno, pues estuvo acá en Jalapa. Pero bueno, empecemos por el principio, mi querido Arturo. Muchos años tú trabajando para Coparmex desde diferentes trincheras. Y hay quien en broma, pero en serio dicen, aguantó hasta llegar a la presidencia. Muy bien merecida, Arturo. Muchas gracias, Mauricio. ¿Cómo encuentras Coparmex? Cuéntame. Bien, gracias. Antes que nada agradecerte la invitación, el espacio, saludar a toda la audiencia. Muy contento, con un gran reto por delante. En efecto, más de 10 años en Coparmex Jalapa. Me tocó transitar con diferentes, yo no diría expresidentes, sino amigos. Claro. ¿no? Muy bien, aprendí muy de fondo lo que es el ser Coparmex, el código de ética y de valores que intentamos tener en la Confederación, el espíritu de la misma. Y bueno, pues dicen que no hay plazo que no se llegue ni fecha que no se cumpla o algo así. Así es. Y pues ahora me han encomendado a través del voto, porque es un sindicato patronal, hay una asamblea, en fin, seguimos estatutos, protocolos, tenemos toma de nota por parte de la Secretaría del Trabajo como sindicato, y bueno, la asamblea, los socios me han conferido ahora la responsabilidad enorme de ser el presidente del Centro Empresarial de Jalapa. Sin lugar a duda, fíjate que Coparmex, como tú bien dices, los antiguos o los pasados representantes, presidentes, amigos, prácticamente todos también, es una de las agrupaciones, porque no son consejos, no son cámaras, pero como bien dices, es un tema sindical, en donde yo los veo más estructurados, más integrados, cumpliendo a cabalidad todos sus lineamientos, digamos, pero lo más importante, Coparmex a nivel nacional y a nivel estatal, tu antecesor, Juan Carlos Díaz, personas que levantan la voz, que a veces a los gobernantes no les gusta, pero creo que es importantísimo que ustedes son los que se atreven a señalar, a poner los puntitos en las is, y eso es importante, ¿no? Sin duda, me parece, la representación del sector privado. En el caso de los que afiliamos, que están con nosotros, desde luego que tenemos que ser su voz, ¿no? Y en ese sentido representamos a un importante número de empresas, y a su vez otras empresas que no están dentro de la Confederación, pero que de alguna manera están de acuerdo con los puntos de vista que a veces ponemos sobre la mesa, o como tú lo anotaste, los puntos sobre las is. Sí hay que levantar la voz, me parece que es una responsabilidad, y también hay que señalar cuando se hacen cosas correctamente, también hay que reconocerlas. Y como yo le decía en mi discurso de toma de compromiso del pasado 16 de mayo, tuvimos afortunadamente la representación de más de 40 funcionarios del estado de Veracruz. Y en mi discurso comenté, no somos contra. El sector privado no es contra, somos complemento, somos parte del engranaje. Entonces sí, desde luego que pedimos que nuestra voz sea escuchada, que nuestros puntos de vista, cuando haya que estudiarlos y cuando haya que dialogar, pues exista justo ese
esa disposición al diálogo. Me parece que es la única manera de construir. Y en lo que no estamos de acuerdo, pues también señalarlo pública y respetuosamente. Claro. Cuando una política pública no concuerda con los intereses del sector privado, o más allá de sus intereses que puede eventualmente perjudicarlo, pues es importante señalarlo. Por supuesto, fundamental. Insisto, siempre de una manera abierta al diálogo, porque respetuosa, es la única manera y vía para poder construir. Me queda más que claro, creo que así debe ser, y yo siempre he aplaudido mucho esta parte de Coparmex, porque además es de muchos años atrás, sí, claro, que así sucede. Insisto, a veces no gusta. Dicho sea de paso, una toma de posesión como presidente, de protesta, muy nutrida, que eso habla muy bien de ti, habla de un líder, y eso es importante, no solamente como representantes y representación política, sino del sector empresarial. Y ahora que te digo el sector empresarial, me gustaría que nos comentes un poco quiénes, porque sé que hay muchas importantes marcas, empresas que forman parte de Coparmex. ¿Quiénes son algunas de estas? Sí, claro. Pues mira, en las filas de Coparmex, primero quiero decirte que el Centro Empresarial de Coparmex Jalapa tiene a su cargo Tuxpan y Poza Rica. Okay. ¿Sí? Entonces, Jalapa, Tuxpan y Poza Rica. Okay. Así estamos conformados. En Veracruz Puerto está el Centro Empresarial de Veracruz Puerto, que tiene a su cargo Córdoba y Orizaba. Okay. Digamos que esa es la estructura aquí en el estado. Divididos. Aquí en Jalapa tenemos empresas como FEMSA, yo supongo que todo el mundo conoce a Coca-Cola, claro. Fasti, que es un importante agremiado de nosotros. ADO, Mobility. Grupo ADO, Mobility, exactamente. Oxxos, Solística, que es una empresa que se encarga de la logística de FEMSA y Oxxos. Gas Natural, tenemos por allá Hoteles Misión, tenemos por ahí a Pintaflex, tenemos de verdad se me van a barrer algunas marcas. Nombres sí, importantes. A ver, mira, yo te lo preguntaba porque creo que es muy importante. Es decir, estás hablando de marcas internacionales, de marcas nacionales o de marcas líderes también locales, ¿no? Creo que la conforman de una manera muy importante. Quiero decirte que Chedraui está también. Con nosotros. Son empresas grandes, empresas muy fuertes en términos económicos, pero quiero decirte, apuntar algo muy importante, porque me parece que hay un estereotipo de Coparmex, no, ahí hay puro grandote. La verdad es que el 98% de las empresas en el país son MIPYMES, claro. Son micro y pequeñas empresas. Y son los responsables del 52% del Producto Interno Bruto del país. Así es. Es decir, más de la mitad. Y lo cual yo, si me permites, quiero aprovechar tu espacio. Por supuesto. Para invitar a todos aquellos micro y pequeños empresarios, medianos empresarios que quieran sumarse a Coparmex. Las filas, las puertas están abiertas. Desde luego a las grandes empresas, claro. Pero sí ser muy puntual, claro. Que el abanico es amplio, claro. Y que Coparmex todos cabemos y todos valemos. Claro. Es importante que quede muy claro que no es el tamaño de la empresa, es el empresario. Claro. Claro, qué importante que lo menciones y que lo plantees así, me parece de gran valía. Arturo, la relación pasada del gobierno pasado de Cuitláhuac García fue desafortunadamente con todos los sectores, pero por supuesto el obrero, el sindical, las cámaras, las asociaciones, los medios de comunicación, muy desafortunada, muy desafortunada, un gobierno de puertas cerradas, de oídos cerrados y de muy mala relación, pésima. ¿Cómo están ustedes en este momento? En dos temas. Uno, con una gobernadora, entiendo yo, con una apertura muy interesante en un proceso también en donde va a haber cambio en todos los municipios del estado de Veracruz, ¿no? ¿Cómo están en este momento? Quiero apuntar que con el gobierno que encabeza la gobernadora Rocío Nale, de entrada ha habido mucha apertura. Hemos prácticamente ya tenido y sostenido reuniones con la mayoría de los secretarios. Por ahí tenemos pendiente reunirnos con el secretario de la CIOP, que ojalá nos reciba.
ya que se lo hemos solicitado en distintas ocasiones, y con el secretario de Salud, que en breve nos vamos a reunir, y creo que con los demás prácticamente ya hemos tenido un buen acercamiento, una buena comunicación. Eso me parece que de entrada habla muy bien, la narrativa es distinta, observamos perfiles mucho más adecuados al puesto que ocupan, y eso desde luego es alentador, ¿no? Sin lugar a dudas. En el sexenio pasado, salvo algunas honrosas excepciones, fue muy complicado el tener algún vínculo de comunicación, pero bueno, lo importante es mirar hacia estar en el presente y mirar en lo que viene, y me parece que es positivo. Respecto a los alcaldes que vamos a tener, particularmente el que nos ocupa o la que nos ocupa en Jalapa, quiero decirte que Coparmex hicimos foros con los candidatos, los recibimos a todos, los escuchamos, tenemos pendiente por ahí la del PT, que espero se pueda concretar, en un ejercicio democrático, en un ejercicio de diálogo, en donde los empresarios afiliados a Coparmex Jalapa pudieron externar sus puntos de vista, sus opiniones, cuestionar las propuestas de trabajo que cada candidato y candidata trae, y siempre abonamos en la Confederación al voto informado, a participar y a estar pendiente pues de sus elecciones, ¿no? En el caso del Poder Judicial, y como tú bien lo sabes, el posicionamiento de Coparmex desde un principio estuvo no de acuerdo en la reforma al poder como se terminó concretando, porque si bien es cierto que estábamos de acuerdo en que sí había que reformar el Poder Judicial, me parece que los métodos, según nuestro criterio, y me refiero en una confederación nacional, no fueron los adecuados. Luego entonces no promovimos el voto. Sin embargo, sí te quiero comentar que estamos preparados para ser observadores electorales de ese proceso también. Qué bueno, ¿no? Porque me parece que la ciudadanía debe involucrarse en el tema público. Recuerda, por último, que en Coparmex somos altamente políticos, pero totalmente apartidistas como confederación. En lo individual, cada quien tendrá sus preferencias, pero en lo público y en lo toral y en lo vertebral, pues somos totalmente apartidistas. Muy bien, Arturo, muy bien, muy claro. Decirte, he tenido la suerte, la fortuna de platicar desde este NB Periodismo de Investigación, y antes que estaba yo en el calor político, de platicar pues con los presidentes cuando empiezan, ¿no? Hoy hay cambios. El presidente del Consejo Coordinador, del Consejo Empresarial Metropolitano, con Canaco en su momento, con Carlos Luna, en fin, con todos, hoteles, en fin, asociaciones. Y siempre les pregunto, y lo vamos haciendo a lo largo de su periodo, siempre les pregunto, porque siempre los veo llegar con muchas ganas, y eso está bien, sobre los planes de trabajo y que sean ejecutables. Lo digo tú sabes perfecto que pues todos tengo la fortuna de llevarme muy bien, amigo, claro. Los aprecio mucho a muchos, pero a veces se va el tiempo más en reuniones, en otro tipo de cosas, pero no en planes de acción concretas, en donde ustedes planteen a los gobiernos, y me refiero a gobiernos municipal, estatal, incluso hasta en su momento federales, a la Cámara de Diputados, en fin, a los legisladores, como agendas de trabajo, ¿no? O planes de acción que ayuden a diferentes aspectos de la sociedad. ¿Qué traes bajo el brazo? Qué buena pregunta, porque en efecto, fíjate que, a ver, pues todo el mundo cuando llega quiere hacer todo, y todo lo quieres hacer bien, y todo lo... Tú tienes una ventaja, que estás adentro desde hace mucho. Es correcto. Mira, cuando nosotros teníamos, te voy a contar algo, nosotros teníamos desayunos de trabajo. Esos desayunos de trabajo son muy buenos por muchos sentidos. Primero, vinculas y te relacionas a los funcionarios a los que invitas, los acercas a los afiliados. Es un tema también social, ¿no? Y la interacción con distintos empresarios que pueden tener ciertos productos o servicios con los que puedes tener cierta relación. Interacción. En la pandemia, por obvias razones, se vinieron abajo, y después fue muy difícil volver a retomar el tema,
porque, como lo comentamos hace unos minutos, teníamos muy poco acercamiento, muy pocas puertas abiertas. Claro. Ahora que es distinto, que lo que pretendo es retomar esos estilos de trabajo y donde podamos tener temas de interés común que vayan sobre la mesa. Pero ahí se quedaba, Mauricio. O luego teníamos reuniones también con funcionarios en donde pues, nos recibían amablemente, externábamos ciertos puntos de vista y ahí también se quedaba. Lo que he estado proponiendo y que te debo decir que ha sido recibido con buena disposición es que en las diferentes reuniones que hemos tenido con funcionarios y que saltan temas a la mesa, les pedimos que tengamos posteriormente reuniones mensuales o bimestrales donde generemos una agenda justamente de trabajo y le demos seguimiento a esos temas que se están tocando en la mesa. ¿Por qué? Porque si no, pueden ser buenas intenciones, buenos argumentos, buenas ideas, pero se diluyen en el tiempo. Definitivamente. Entonces, esa es una de las tareas que tal vez parezca muy básica, pero pues era difícil concretarla, tampoco digo que sea fácil, porque desde luego dependemos de la disponibilidad de la agenda de los funcionarios, de las personas con las que tratemos, y bueno, el tiempo de repente es complicado. Estamos justo en la construcción de esos temas. Tenemos otro formato que cuando se haga te quiero invitar, es un formato que hizo en la Comisión de Jóvenes Empresarios, en la presidencia pasada de Juan Díaz, y que me pareció un acierto fundamental. El formato me encanta, le vamos a dar continuidad. Se llama Regadas Empresariales, ¿no? Los jóvenes fueron los que hicieron y diseñaron el formato del evento. Es una charla amena con un ponente que tenga alguna empresa exitosa, y la idea es que vaya y diga: a ver, jóvenes, yo me equivoqué en estos fueron mis errores, hice esto que no debía haber hecho, ¿no? Es un conversatorio muy jovial, muy relajado, y bueno, ese lo vamos a seguir llevando a cabo. Ahora lo que quiero es llevarlo a universidades. El primero lo vamos a tener ahí con Eric García de la Universidad de Jalapa, que ya, aparte de ser amigo y afiliado, ya nos abrió las puertas de la institución. Hemos tenido ya algunos en la Náhuac, ¿no? Vamos a ver con Yacine García en Banderilla, en la IUP, y con diferentes, con la doctora Ruth, que también nos ha ofrecido los espacios en la Euro, de tal suerte que vayamos llevando este formato a los jóvenes, ¿no? Tocas un tema muy interesante, muy importante, ya para ir cerrando nuestra charla y decirte que esta casa está abierta siempre para ti. Los jóvenes creo que es una parte fundamental, el que ustedes, en este caso como Coparmex y demás, los involucren y puedan tener este acercamiento, estos ejemplos, y que verdaderamente acaben ustedes pudiendo integrarlos, ¿no? Integrarlos a la realidad de lo que es el campo productivo. Te quiero dar un dato brutal. El año pasado el país se generaron alrededor de 314,000 empleos. Esto es una cifra histórica menor que en el 2020, cuando el impacto del COVID hizo que el empleo formal disminuyera alrededor de menos 3%. El reto es enorme, porque necesitamos tener los espacios, me refiero a nivel nacional, para ingresar al mercado laboral de los jóvenes a 1,2 millones. Es brutal, es brutal y es demoledor. Estamos lejísimos de eso, y me parece importante que incentivemos a los chavos a que emprendan, a que traten no solo de buscar una empresa para trabajar, sino que si tienen alguna idea la desarrollen, ¿no? Claro. Pero para que eso ocurra, pues requieren desde luego pues, el acompañamiento, el apoyo pues, de los que de alguna manera ya transitamos de alguna forma u otra esos caminos. Perdón que te interrumpa, en ese sentido estamos ya los subsistemas como el CECITEP, CONALEP, los tecnológicos, la misma Secretaría de Educación, estamos ya en mesas de trabajo que tuvimos la semana pasada con el tema dual, ¿no? Donde los jóvenes hagan o complementen sus estudios en el campo laboral con las empresas, donde puedan aprender directamente.
y vamos caminando ese tema, ¿no? La idea es que también tengan una formación, es un buen ejercicio el tema dual, es un modelo alemán que desde hace muchos años se está implementando, y bueno, espero que ya o sea, ya hemos tenido casos de éxito en el pasado, y pues seguir replicándolo aquí y ahora, ¿no? Me parece muy, muy valioso, y bueno, también convocarte, yo como jalapeño, como veracruzano, y hoy que ustedes tienen un presidente nacional veracruzano también, ojalá y Veracruz sea sede de distintos, y hablo específicamente de Jalapa, sede de encuentros, de reuniones, de diversas actividades que Coparmex hace y que además son generadoras de derrama económica que tanta falta nos hace en todos los sentidos. Me platicaba justamente nuestro amigo David Estíbal, antier, que pues había visto una pequeña movilidad ahí en las partes de la venta y de esto, ¿no? Se puso a analizar y resultaba que en Jalapa en estas semanas había habido diferentes actividades de algunas empresas grandes, algunas de las que mencionaste que están con ustedes, y que impresionantemente se generó mayor movilidad, ¿no? Y eso es algo muy importante, es algo por lo que tenemos todos desde nuestras diferentes trincheras que buscar para que suceda en Jalapa. Fíjate que ahora que vino el presidente nacional, le pedí justo apoyo precisamente para que nos ayude a desde la nacional a traer ponentes, conferencistas o otra circunstancia que nos permita tener algún evento que reúna a mucha gente, que incentive la derrama económica, que promueva la vinculación entre empresarios de distintos sectores, frentes, etcétera. Está en la mejor disposición, hay que aprovechar esa coyuntura de tener por primera vez en la historia del Coparmex un presidente nacional jarocho, recuerdo, un presidente de federación que es jalapeño y que la federación Oriente abarca Veracruz, Puebla y Tlaxcala, que también es de Jalapa, un servidor. Ahí Tavo Jiménez. Octavio Jiménez, un servidor. Y bueno, dicen hoy en México, en la nacional, dicen que Veracruz está de moda, ¿no? Entonces, pues vale la pena que habría que aprovechar ese viaje. Que lo tomemos, por supuesto. Pues Arturo, yo te agradezco muchísimo, muchísimo el que hayas platicado conmigo y que lo sigamos haciendo. Cuando sigamos haciendo esto que dices y no quiero dejar de comentarlo. Algún día con don Agustín Irurita Pérez, que fue presidente de Mobility ADO, estábamos en una charla parecida y hablamos de la posibilidad de algunos eventos y todo, y él decía muy atinadamente, un hombre muy inteligente, dice, sí, Mauricio, pero vamos a hacer algo con un objetivo, no nada más como reunirnos y la charla, sino hacia dónde vamos, y creo que está en su deber, por decirlo de alguna manera, de ustedes como líderes empresariales y demás, para desarrollar este tipo de acciones. Ojalá lo hagas, Arturo, ojalá lo hagas porque vale mucho la pena. E insisto, tienes una gran ventaja. Muchos de los que llegan, por ejemplo, nuestro amigo Yera, ¿no?, que llega hoy a Canaco, pues tiene que ir ahí en la curva de aprendizaje, ¿no? Y pues tú, como has estado tan involucrado, pues finalmente ya traes un camino andado y espero muy buenos resultados de ti, Arturo. Muchas gracias, Mauricio. La verdad que yo encantado cuando me invites o agendamos reuniones cada que tú me lo propongas. Me parece que estos espacios son una excelente ventana de oportunidad para que muchos empresarios nos conozcan, se acerquen a nosotros, vean lo que hacemos, se afilien, porque si te sumas, podemos. Así es. Mi querido Arturo, te agradezco mucho y a ustedes les agradezco el favor de su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.